son las 6:02, así que ahora sí, vamos a iniciar oficialmente nuestro live de hoy. Y quería empezar haciéndoles una pregunta para que hagan reflexiones internas. Piensen en algún momento, alguna etapa en su pasado o incluso actualmente en donde vivieron un reto, algo que no les estaba gustando, una situación no deseada y no querían estar ahí, pero luego de algunos meses o incluso algunos años vieron para atrás y dijeron, wow, qué bueno que esto sucedió, porque como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces quiero que se vayan a alguna de esas historias, alguno de esos momentos en su vida donde de verdad les sucedió, estuvieron pasando por obstáculos, por situaciones difíciles, situaciones que no nos encantan pasar por ahí, pero que salieron del otro lado y salieron más fuertes, salieron encontrando fortalezas nuevas, oportunidades nuevas, capacidades nuevas. Y entrando al tema, porque todavía no he introducido así a Héctor oficialmente, pero quiero contarles un poquito de esta historia mía que se conecta muchísimo porque fue de alguna forma como conectamos con Héctor en ese mismo espacio. Y creo que cuando entramos a esa búsqueda, porque estamos en momentos difíciles, es cuando nos llegan las herramientas, las personas, las situaciones que nos ayudan a expandir nuestra conciencia, a llevarnos a otros espacios y no solo a fortalecernos físicamente y emocionalmente, sino también a sentirnos mucho más conectados con nuestra alma. Y pues el mío fue justo en el 2014, más o menos, en donde no les voy a entrar en detalles, muchos ya lo saben si han leído algunas de mis cosas, pero fue, o sea, todo me estaba yendo, todo estaba mal. Financiera, relación de pareja, tema con mis hijos, salud, o sea, todo. Y eso es esa sensación de, o sea, necesito hacer algo con mi vida porque no puedo seguir así. Es lo que me llevó a buscar y a encontrar una luz en Mindvalley, ¿verdad? Y entonces, a raíz de eso, surgieron, bueno, muchísimas oportunidades y en todo ese trámite, en todo ese tiempo, pues una de las personas a las que conocí primero por WhatsApp en línea fue a Héctor Delgado, que está hoy con nosotros, y les voy a contar un poquito de quién es Héctor. Bueno, primero pues Héctor ha sido parte del equipo de Mindvalley ya por bastantes años, ha estado presente como equipo en la producción de más de 17 de los programas, como los desafíos que tenemos de Mindvalley. Eso quiere decir que ha trabajado y ha estado a la par aprendiendo de la mano de los mejores maestros a nivel mundial. Y desde un inicio, desde que nos conectamos, hicimos, creo que una buena vibra, una buena energía, y no nos vimos por mucho tiempo, aunque los dos de alguna forma estábamos de aliados por medio de Mindvalley. Y el año pasado, de casualidad, llegué a un encuentro en México donde iba a facilitar o presentar yo, y también iba a presentar Héctor, y nos conocimos finalmente en vivo y a todo color. Y bueno, más allá de haber trabajado con Mindvalley, Héctor también es coach certificado por Mindvalley, trabaja con muchas técnicas a nivel energético, es mentor de jóvenes y realmente tiene un corazón de servicio, y ahorita justo está emprendiendo con algo nuevo. Que nos cuentes el hub que tienes para este espacio de sanación en Colombia, y luego que ya nos cuentes un poquito más de qué estás haciendo, entremos bueno, tal vez me cuentas tú cuáles son esas, o cuál ha sido una de los retos que te ha llevado a nuevas oportunidades.
Wow, retos. Bueno, muchas gracias, Carla, por la introducción. Qué gusto estar acá en este live contigo nuevamente. Recuerdo mucho, pues, cuando conocí a Carla, una sesión hermosa que ella nos dio de coaching y también una clase de yoga fabulosa. Qué rico también todo el tema del cuerpo y sentirnos a gusto con el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, pues para contarte un poco de mis inicios en este tema de volver los obstáculos oportunidades y la orientación a las soluciones, pues mucho antes de Mindvalley, tuve varios trabajos, varias experiencias, y una de esas es en una organización internacional de jóvenes líderes que se llama IESEC. Ahí tuve más o menos por 5 años roles de liderazgo. Y, y el líder, pues constantemente tiene algo que llamamos retos o situaciones de manejo bastante complicadas. El liderazgo era la orientación a las soluciones. Entonces, desde ahí empecé mucho a tener como ese valor en mí y en mi mentalidad y a ver cada situación como una oportunidad. Entonces, pues yo relato una pequeña historia de cuando por primera vez tuve la posibilidad de salir de Colombia y me fui para Canadá con IEC. Entonces resulta que estaba ahí como un poquito con ese síndrome de no soy capaz, de no soy suficiente, y habían lanzado una aplicación para que una persona fuera a apoyar proyectos internacionales a Canadá, pues con todo cubierto y un muy buen salario. Entonces, faltando un día, estaba todavía ahí, como no, mi inglés no es muy bueno, no soy capaz, y como que un chispazo me entró y dije, lánzate, no tienes nada que perder y sí mucho por ganar. Entonces, al final apliqué y ya después de un tiempo me confirmaron que les gustaba mucho mi perfil y bueno, que podía ir a la oportunidad. Y allá viví muchas historias de orientación a las soluciones y cómo volver los obstáculos oportunidades. Entonces, este es como el punto de inicio. Y ya en el punto de cierre de mi experiencia en Canadá, después de más o menos 5 meses, en ese entonces recuerdo que pues, quería traer más dinero ahorrado de allá, porque pues aquí en Colombia se multiplicaba, ¿no? Y estaba ahorrando muchísimo. Y en ese entonces quería ahorrarme pues la mayor cantidad de gastos posibles para traer acá, de mi salario y de pues, todo mi trabajo allá. Entonces, ya el día final en el que yo me iba a devolver para Colombia, salíamos de Toronto, la capital, bueno, una de las regiones ahí porque la oficial es Ottawa, pero de Pero otro sí, estado. Toronto es la más linda. Yo viví en Toronto 2 años, así que... Muy linda, y de ahí tomábamos pues ya un vuelo para Calgary en Alberta, que es muy bonito, y de ahí yo me venía para Colombia. Entonces yo tenía más o menos 3 maletas muy grandes, tenía dos así gigantes y una mediana, y pues todos nos íbamos a ir con el equipo más o menos sobre mediodía, ¿sí? Pero a mí me gustaba muchísimo madrugar, llegar temprano a la oficina y tener todo despejado para adelantar trabajo, ¿no? Ese tema de ser más productivo. Y pues un viaje más o menos a mí solo en taxi para llevar todas las maletas me valía unos $60 a las 5 de la mañana que quería salir. Y entonces dije, ¿cómo puedo hacer, no? Porque ellos no se van a levantar, no se van a ir conmigo, ellos por lo general se levantaban tarde. A mí me gustaba llegar siempre primero a la oficina. Y dije, no, pues es que $60 me representa mucho. Entonces, ¿cómo hago? ¿A quién llamo? Y dije, pues sencillo, el metro lo abren a las 5:30, el viaje me puede valer $2 o 2.5 en ese entonces, eso era 2015. Y pues hago dos viajes, ¿sí? De la casa a la oficina me llevo primero una maleta y luego me devuelvo y me llevo la otra. Y en total me va a salir más o menos como en $6 de pagar 60, entonces va a ser un ahorro bastante. Entonces dije, no, pues esa es. Salí muy a las 5:30, que abría en el metro, me puse los audífonos, me llevé una maleta, primer viaje 40 minutos, súper feliz, y luego pues me llevé las otras dos en otro viaje. Y ya a las más o menos 7 de la mañana estaba ahí tranquilo con mis maletas, y luego llegó todo el equipo como a las 10 y me dijeron, ¿cómo hiciste para traer 3 maletas? No sé qué, pues lo más de sencillo. Y es como un poco eso, a veces nos extra complicamos y de pronto no vemos la solución ahí tan sencilla. Por ejemplo, mira que hoy, estos días estaba moviéndome a una nueva ciudad en Colombia que se llama Armenia. Estaba aquí con mi papá que me está acompañando y personas que vienen a instalar el internet y por ahí que venían a instalarme una cama. Entonces yo estaba ahí como viendo a las personas que me estaban ayudando con la cama y todo, y estaban muy
muy trabados con una parte ahí que no entraba la cama y como forzando y había como un palito ahí que no encajaba, que no engranaba. Y entonces empezaron a intentar ahí que con fuerza y no sé qué. Y también paralelo a eso estaban las personas del internet poniéndome el internet. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si de pronto ellos me prestan un martillo, los del internet, para pasárselo a los de la cama y ahí de pronto le puedan hacer. Y en esas me di cuenta que habían otros palitos de madera ahí para engranar, entonces les dije, ¿por qué más bien no cambiamos el palito? ¿Sí? Y lo que llevaban ellos como 40 minutos, en 2 minutos que se cambió el palito y que se puso el martillo, ya. Entonces hay veces que las soluciones están ahí, sino que de pronto vemos todo muy grave, ¿no? Y eso es un poco de la orientación a las soluciones, que es clave para en tiempos de crisis volver los obstáculos oportunidades. Y lo otro es que miramos como que nos quedamos en nuestro cuadradito, nos quedamos en lo que yo sé, lo que me ha funcionado antes, lo que yo he conocido, y no abrimos como a algo más, a algo nuevo. Era el poder abrirse a no estar necesariamente en lo que ya aprendí, en lo que ya tengo en mi, digamos, en mi reserva de memoria, sino que viene, como les digo yo, ¿verdad? De la fuente, y si lo miramos entre que si es los apps que tengo o si viene como del internet completo, Sí. Darle espacio a eso muchas veces nos cuesta porque no estamos acostumbrados. Yo me recuerdo que yo estuve por mucho tiempo acostumbrada. Los estudios dicen esto, ¿verdad? Porque yo estudié nutrición clínica y muy orientado como al método científico, que claro, es excelente, pero a veces uno se queda en, ok, los estudios dicen esto y estos son los lineamientos y estos son los parámetros y así se hace y te vas como que hacia eso y no te das el chance de conectar con tu propia creatividad y decir, bueno, esto puedo aprender de este maestro, de esto que he sabido, de, no sé, ¿verdad? De lo que aprendí en la ingeniería, pero ya con esas bases, ¿cómo puedo abrir ese espacio a algo nuevo que pueda surgir que no estaba ahí establecido, ¿verdad? Creo que esa parte es muy interesante y que las personas que se orientan, ¿verdad? Que tienen esa orientación a soluciones, tienen la capacidad de ver afuera del cuadrado. Exacto, ver ahí un poquito fuera de la caja y el ser humano es un ser creativo, ¿sí? Solo que muchas veces estamos en el automático de las cosas y hoy es un reto porque tenemos 1000 notificaciones, aplicaciones, redes y por eso, bueno, es clave también enfocarnos y ser indistraíbles para aplicar esa creatividad a orientación a las soluciones, ¿no? Muy enfocado orientación a las soluciones, como te contaba en el tema del liderazgo. Y aquí se conecta un poco el liderazgo con el tema de las crisis y los obstáculos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante lo que hablabas, Carla, de tu crisis personal. Yo también tuve una crisis personal muy fuerte en un rol de liderazgo y en general la crisis es como un paso por el que o cualquier ser humano o una empresa o un país se enfrenta. Pues, tuvimos la crisis de la pandemia, ¿no? Pero muchas personas allí vieron que muchos elementos se volvieron oportunidad y que de ahí salieron un montón de cosas, desde esta misma virtualidad, desde otro tipo de conciencia, ¿no? Pero fue un reto. Es verdad que fue un reto. Correcto. Y muy interesante ver cómo, o sea, qué es lo que diferencia, ¿verdad? Que es tal vez lo que te quiero preguntar después. A esos que lograron hacer más debido a la pandemia porque tuvieron como esa capacidad de pensar más allá de mi pedacito y otros que incluso pues tal vez la sufrieron en la pandemia pero empezaron a adaptarse, empezaron a generar acciones que cuando la pandemia empezó a pasar, o sea, empezó a pasar el tiempo y empezaron a cambiar las cosas, tuvieron un boom, ¿verdad? Total. Increíble, mientras que otros les costó muchísimo dar esos pasos y salirse de la caja, ¿verdad? Sí, muy de acuerdo. Y pues allí recuerdo una frase que mencionaba un amigo, que era, ¿cómo era? Hay unos que mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Entonces,
la mentalidad, algo muy clave en lo que tú mencionas. ¿Cuál es el valor diferencial? No es que haya unas personas como negativas o positivas o como atascadas y otros eh, como suertudos, porque también decimos que hay mucha suerte, sino que la persona tiene la posibilidad de trabajar en su mentalidad. Hay un concepto en inglés que también me ha ayudado mucho en estos temas de orientación a las soluciones y vencer los obstáculos, que es, en inglés se llama growth mindset versus fixed mindset. Mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Entonces, después por ahí pueden buscar en Google rápidamente y sale un cuadrito comparativo muy sencillo, ¿no? De qué es una mentalidad de crecimiento y qué es una mentalidad fija. Y cuando te empiezas a enfocar más, o sea, tu energía va con un 80% a la mentalidad de crecimiento, cambia las dinámicas. No quiere decir cancelar lo que podemos llamar como fijo o mal, porque eso también hay que reconocerlo, pero hay que saber cómo enfocamos nuestra energía, ¿verdad? Claro, sí, yo pensaba, cuando dijiste lo de algunos lloran y otros venden pañuelos y a veces toca llorar, pero de todas formas venden pañuelos. Exacto. O sea, no quiere decir que no vamos a sentir el reto, el obstáculo, ¿verdad? La pérdida de un negocio, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, pero al mismo tiempo, como dices tú, ¿verdad? Esas growth mindsets y tal vez tú puedes expandir ahí en características, pero una es, ¿cómo aprendo de esto? ¿Verdad? Exacto. Entonces, ahí es donde pensamos en cómo empezar a equilibrar un poco la energía. Nuevamente, hay una situación de crisis, ¿no? Hemos pasado por crisis personales. Entonces, no voy a negar mi crisis y simplemente voy a decir estoy feliz, nada está pasando, hasta que me pase. Hay que darle un tiempo y un porcentaje a reconocer esas sensaciones, a reconocer el problema, a reconocer mis estados de pronto de depresión, de estrés. Bueno, está bien. Pero nuevamente ahí mi sugerencia es un 20%, ¿no? O sea, no te va a durar un año o mucho tiempo si no le das un poco menos. O sea, hay una situación, personalmente, que trato de tener ese 20% de como depresión, por decirlo así, de una crisis, y le doy máximo 1 o 2 días, pero ya después de los 2 días me levanto. O sea, ya el reconocimiento a eso, me sentí las sensaciones, fui amable conmigo, no me di duro, no me forcé a estar en ningún estado positivo, pero ya, bueno, pasé el 20%, mi energía tiene que irse ahora al otro 80%, que es que aprendo, cómo crezco, qué conocimientos nuevos adquiero y cómo soluciono esto. Entonces, Sí. esa es la distribución un poco. Y me encanta el hecho que dijiste, no trato de cambiarlo, honro lo que estoy sintiendo, está bien, que creo que mucho de lo que nos mantiene a veces de esa sensación estancada es el no querer sentir la emoción, el no querer estar en, o sea, esto sí está duro, esto me duele, esto es, me hace sentir triste, de repente me siento decepcionado y me permito sentir. Y una de las cosas que me gusta hacer mucho con mis alumnas, porque pensamos que lo estamos sintiendo, pero lo estamos pensando. A mí me sirve mucho llevarlo al cuerpo, ¿verdad? Decir, ok, lo siento, y me ha tocado mucho trabajar con mis alumnas de, bueno, a ver, no lo quitemos, porque es como latigueo, uy, no, me sentí mal, y no me quería sentir mal, y no me debería estar sintiendo mal, ¿verdad? Entonces tampoco, porque a veces cuando empezamos con todo el tema de desarrollo y crecimiento personal, pensamos que no deberíamos de estar sintiendo emociones incómodas o negativas. Pero cuando yo me enfoco en sentirlas, en sentir el sentimiento, no tanto darle vuelta a la cabeza, sino en irse al cuerpo y sentir, inmediatamente procesamos y el cuerpo libera esa carga energética que se manifiesta como una emoción y entonces es más fácil poder dar ese paso hacia, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Qué me toca? What's next? ¿Verdad? Los sentimientos son señales y asimismo el cuerpo todo el tiempo nos habla. Por eso, como los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo, también hay que reconocer el problema. Entonces, eso en una crisis personal también. Por ejemplo, hay crisis organizacionales. Se habla mucho de que
por ejemplo, empresas como Google o como Amazon, de tiempos de crisis muy fuertes, fue donde más se levantaron. Entonces, realmente el valor diferencial no es la empresa que nunca tuvo crisis, sino la capacidad de resiliencia que tenga una empresa para afrontar sus crisis, porque hubieron ahí en este momento y van a seguir habiendo crisis, ¿no? Sí. En mayor o en menor medida, en diferentes escenarios, porque también pues, estamos viviendo otra era. Lo mismo a nivel personal, ¿no? Pero cuando yo empiezo a ver, ya sea mi crisis personal o mi crisis de mi empresa, etcétera, como una oportunidad de aprendizaje, como algo necesario para adaptarme a un nuevo cambio, digo, bueno, esto es un nuevo estado. Entonces, allí lo asumo de una manera muy, muy diferente. Y eso es clave en que las crisis se vuelvan oportunidades, verlas como situaciones de aprendizaje. No buenas ni malas, sino independientemente del contexto, de esto aprendo. ¿Sí? Entonces, mira, te doy otro ejemplo así súper rápido. Vuelvo a Colombia y entonces me enfrento a que mi tarjeta de donde trabajaba con Mindvalley en Kuala Lumpur, en Malasia, tuvo un ataque de hackers y me estaban debitando dinero diario. Y entonces yo empecé a revisar y a hacer mis cuentas y siempre como, bueno, muy confiado de, sí, pues ahí está todo, no hay problema, el dinero. Y empiezo a revisar, sí, y veo, ¿no? Como desbalances y todo, y cuando ya veo, haz de cuenta tú, como $20, luego $50, luego que $100 en gastos de Facebook Ads, y yo como, wow, esto, Wow. ¿qué es esto? Y perdí un poco de dinero. Después, afortunadamente, lo pude recuperar en el proceso, pues, de hacer todo el protocolo con el banco, tomó tiempo. Entonces, de mi pérdida de dinero a recuperarlo con el banco pasaron más o menos 5 meses. Pero no te imaginas, Carla, lo que aprendí en ese entonces y fue muy bueno porque pues ya yo me moví a nivel internacional, ahora pues recibo mis salarios de Colombia, entonces aprendí de plataformas internacionales, mucho más de cómo cuidar mis finanzas, de qué es una autenticación de seguridad de doble línea y fue mucho y dije, bueno, la vida tal vez me está preparando para que en unos años ya asuma mayores cantidades de dinero, Sí es. porque tal vez por mi trabajo o lo que venga voy a administrar mayor volumen de ingresos y necesito esto como entrenamiento para meterme en estos temas, porque realmente la parte financiera y estos temas administrativos y legales y de protocolo no han sido muy fuertes, pero entonces ahí aprendí un montón y obvio al inicio dije como no, ¿qué es esto? Voy a quedar sin plata, no sé qué, y de la tragedia llamé al banco peleando, ya después bueno, manejemos mejor la comunicación, tuve que invertir en créditos en Skype, que no sabía y me salía pues ahí mucho más económico que una llamada internacional y bueno, fue muy chévere la experiencia, pero aprendí y en ese tiempo, wow, o sea, reconocí que era un entrenamiento para empezar a administrar otros volúmenes de dinero. Entonces, así la vida nos va a empezar a enfrentar, ¿no? Pero digamos que ya mi mentalidad está muy orientada a eso, ¿no? Aparte, pues, de que yo dije, no me quedo en el problema, veo cómo contacto al banco, si esté desde Colombia no va a ser una limitación, que el banco esté en Malasia, etcétera, y miré un montón de soluciones, ¿no? Pero realmente, y así desde, mira, que ahorita estaba tratando de abrir una miel ahí que quería para comer, y casi no puedo, pero ahí me hice como un invento con un cuchillo y la pude abrir, hasta situaciones personales o de tu negocio. Entonces, en las pequeñas y grandes está la aplicación de esto, ¿no? Porque a veces uno se queda varado en lo más mínimo, ¿no? En abrir una botella. Sí. Sí, sí, y por eso, bueno, les decía a los que empezaron en el live, que no sé si lo llegaron a escuchar algunos, pero les pregunté al inicio que pensaran en alguna situación, como las que ha contado Héctor, de, wow, me pasó este reto que fue horrible, pero aprendí muchas cosas y ahora esas cosas me sirven, o eso me llevó a no sé, como a cumplir un objetivo que no hubiera pensado, o a abrir una carrera nueva, o a conocer a alguien y en una relación nueva, ¿verdad? Y que no lo vemos, o sea, se nos olvida, porque creo que todos hemos tenido esa capacidad en algún momento, de forma tal vez menos consciente, lo hemos hecho porque nosotros somos como seres humanos, seres resilientes y creativos, es nuestra naturaleza,
Lo que pasa es que a veces nuestra mente se nos mete ahí un poquito y nos obstaculiza, pero Exacto. esa energía creadora y esa iniciativa y esa resiliencia la tenemos, estamos creados para accionar en el momento y para sobrevivir y dar esos pasos en el momento. Todos podemos desarrollarla. De pronto ahí en el chat, si alguno o alguna quiere poner o escribir su situación de reto, o anterior o actual, y las podemos ir viendo de pronto en el chat. Pero otra cosa, mientras de pronto nos comparten ahí en chat sus situaciones de reto, sumado a esto, Carla, es una frase de una historia sufi, de la, parece que es una línea muy cósmica y bonita, religiosa, de la línea musulmana, los sufi, tienen mucha cosmología y magia, entonces hay una historia sufi que se basa simplemente en una frase que en inglés dice, good thing, bad thing, who knows. Sí, me encanta eso. Sí. Diría yo, para bien o para mal, Dios sabrá, ¿no? Entonces, más de uno... Sí, el hecho de pensar que de lo que estamos viviendo es malo, y eso es simplemente una creación de nuestra mente, ¿verdad? Es una creación de pensar que eso es negativo, o sea, es bueno, es malo, no sabemos. Ni es bueno, ni es malo, es simplemente es, y dentro de lo que es, tomo los pasos y hago los cambios. Es como estas ganas, y nuestra mente pues es así, ¿verdad? Así le gusta hacer, se aferra a lo que ya conoce, a donde ya está cómodo, pero también eso nos evita muchas veces crecer, y son estas crisis o estos momentos de los que nos ayudan a desarrollar habilidades o capacidades emocionales, físicas, estratégicas, según el problema y el reto, según esas nuevas capacidades y habilidades que vamos encontrando en nosotros. Así es. Así es. Así que bueno, a ver, si alguien se quiere animar a decir algún reto que sobrepasaron, o algo que, digamos, bueno, un reto me llevó a una nueva relación, o un reto me llevó a un nuevo trabajo, o un reto me llevó a aprender herramientas que me sirvieron después, sería, me encantaría pues poder oír un poquito. A ver, por ahí va alguien, vamos a ponerme los lentes. Ya por ahí leo, ¿no? Algo, puedes escribir Ernesto, mira. Estoy atravesando por un proceso de construcción personal muy significativo y en ocasiones me siento bastante solo. Quiero seguir adelante. ¿Algún consejo para no tirar la toalla? Bueno, muchas gracias primero por compartir, Ernesto, y entendemos todos, yo pienso que hemos pasado por esto. Como tú comentabas, Carla, no sé si has pasado momentos en los que te sientes solo o sola, no hay ayuda, no es consejo, ajá. Sí. Yo creo que siempre van a haber momentos en donde nos sentimos así, y creo que el consejo más importante es ese recordatorio de que nosotros adentro de nosotros tenemos una capacidad de amor y de creación, y que no depende de que alguien más nos lo diga, que alguien más nos lo haga. Cuando nosotros podemos conectar con soy creador, ¿verdad? O sea, soy parte de esta inteligencia divina que el universo, pues somos parte del universo, somos parte de la energía creadora, y empezar solo a considerar esto como verdad, ¿verdad? Entonces lo que te invito es considera que es cierto, y siente, ¿verdad? Siente si hay una parte de ti que cree que es cierto, que eres ese ser creador, que eres más que tu mente, que eres más que tu cuerpo. Porque cuando entramos ahí, en ese espacio, sentimos un soporte, ¿verdad? Como que estamos sostenidos, esa sensación de hay algo dentro de mí que me mantiene sostenido, ese espacio más allá de mis pensamientos, ¿verdad? Y ese soporte nos ayuda también a conectar de repente entonces ya con personas que están disponibles. Pero si yo no estoy disponible para mí, si no estoy permitiéndole a mi energía de vida fluir y estar presente, incluso en el dolor, ¿verdad? Pero es como, sí me duele, sí es difícil este proceso, pero sé que estoy sostenido, sé que tengo el poder dentro de mí para sobrepasar esto, para sentir, porque hay que sentir, y que todos los sentimientos
si algo sabemos en la vida es que todo es cambiante, que todo Ah, viene y todo se va. sí, bueno, sí, muchas gracias, Néstor, por compartir ahí. Puede que esto sea un paso más para tu crecimiento como ser humano, como persona, pero como tú mencionabas, Carla, no forzarlo, no Mm, negar este sentimiento, este reconocimiento, darle el tiempo. Importante sí, irse a la naturaleza o un espacio muy neutral para meditar sobre esto, ¿no? Y desde ahí, como tú sí, decías, Carla, yo empezar a hacer una introspección personal con autoliderazgo para abrirme a las redes que tenga para mí la vida. Nunca estamos solos, la verdad. El solo hecho de que ya estés acá con nosotros ya es una gran compañía para tu proceso. Y ahí ya después tú tendrás la posibilidad de enlistar quiénes son, algo en inglés se llama support network, ¿sí? Como mm, tus redes de soporte, llámense familiares, amigos, mentores. En mi caso personal, el haber tenido mentores de carrera, de proyectos, me ayudó mucho en sí. estos momentos. Entonces te recomendaría mucho, Ernesto, por ejemplo, conseguir un mentor o mentora en tus entornos, ver quién podría ser, que te haga ese acompañamiento. Y con base en eso, pues tú vas avanzando y vas viendo que no estás solo, aparte de tus redes, ¿no? Eso es muy, muy importante. Sí, y ahora que justo han salido estas oportunidades debido a la crisis de la pandemia Mm. de conectar con comunidades en línea que de alguna manera están viviendo procesos similares en donde tú sientes que tienes un apoyo, que a veces tal vez tu familia o los amigos que tienes pues no entienden lo que estás pasando, pero entras y a mí me pasó con Mindvalley, o sea, yo me sentía súper sola porque estaba con problemas en mi casa, estaba con problemas en mi trabajo, con mi socio, y era como, ¿y para dónde? ¿Y quién? ¿Verdad? Y realmente fue como de verdad, o sea, escuchando videos, escuchando maestros, tal vez no tienen que ser ni Sí, físicos, ¿verdad? Pero básicamente son mentores que te empiezan como a dar empiezan a conectarte con esta luz que tienes dentro, como esta esperanza, como esta sensación de es posible, cuando personas que tal vez han pasado por lo mismo cuentan su historia y dicen yo pasé por ahí, te da como, bueno, o sí, sea, hay otras personas, no estoy solo, ¿verdad? Y exacto. muchas veces ahí mismo se encuentran comunidades, ya sea en línea o comunidades de personas que están pasando por lo mismo y que tienen esta voluntad de aprender de eso, porque aparte es juntarnos, sí sentir el dolor, apoyarnos en el dolor, pero cómo vamos para adelante, no solo cómo nos quedamos ahí victimizados por lo que nos está pasando, que eso es muy importante de cuando trabajamos en comunidades y en grupos, ¿verdad? De no quedarnos en yo hice, yo estoy, pobre ti, sí, pobre ti, pobre tú, pobre yo, pobre nosotros, sino que claro, me siento mal, aquí estamos para apoyarnos, estoy pasando por esto y ¿qué necesito? ¿Verdad? ¿Qué necesito para conectar con con mi corazón, conectar con creatividad, conectar con eso que me Sí, va, como dices tú, con la naturaleza, con lo que me va a exacto. llevar del presente hacia adelante y no Hay quedarme veces, estancado atrás. sí, hay veces también, Carla, que pienso que pasa que nos da pena Ujú. que sepan que estamos de pronto en un estado de soledad o de crisis. Y nuevamente, todos pasamos por eso. Entonces, ahí también hay una invitación a no vencer o sea, a vencer la pena, perdón. Pues, de hecho, ya has tenido una vulnerabilidad acá en este live compartiéndonos la situación. Entonces, ser vulnerable con esas redes de soporte que te pueden acompañar en tu proceso. Y para mí es como una mezcla de varias cositas, ¿no? Uno es su autolíder en estos procesos, pero hay que ser un autolíder amable, por un lado, no autoforzarse, pero sí ver Ujú. perspectivas, ¿no? Dejar de lado la pena y buscar ayuda, que no me dé pena que me vean así, ¿no? Eso es clave. Y por otro lado, hay como una especie de bonos o impulsadores de motivación. Entonces, personalmente hay elementos que yo he enlistado que sé que son un boost para mí motivacional en estos estados. Entonces, desde una canción que ponga a todo volumen y ya yo Mm. solo me la pongo a bailar. O Okay. una de mis películas favoritas que me super motivó. Entonces, bueno, hay una página en YouTube y en Spotify que yo sigo, se llama I Am Self-Made,
Es de mucha energía masculina. Para mí, pues la vida es un juego de manejar tu energía femenina y masculina. En mí es muy predominante la energía femenina, pero sé jugar también muy bien con la masculina. Entonces, yo me pongo estas listas que hay en Spotify de I Am Self-Made, que son como para workout de gym. Así es muy de poder, de fuerza, sí, un poquito también ese lado como de, no excuses, ¿no? No excusas, Sí. dale, ya, más para adelante. Y las pongo ahí y le hago, sí, no sé qué, me salgo a trotar con los audífonos y me hago unas flexiones de pecho. Como decías tú también, el cuerpo Sí. es un elemento clave en el desarrollo. Entonces, hoy en día es muy importante que tengamos en cuenta que el desarrollo personal no va solamente con los libros, No. los cursos, o va de la mano del cuerpo. Sí. El cuerpo también de confianza, de fuerza, tu postura, tu mirada, ¿sí? Y cómo cuidas el cuerpo y cómo lo usas como un instrumento también de motivación, ¿no? Por eso el cuerpo es clave, yo salgo mucho a eso, a correr horas con unos audífonos o a hacer algo en mi casa, dependiendo pues el contexto, pero eso es muy, muy importante. Y así pues tengo una lista yo, por ejemplo, en mi entorno siempre cargo una campanita de estas de hotel y la tengo por ahí, ahorita la voy a tener por ahí guardada en cajas porque todavía no he abierto varias, pero estoy en mis tareas del día y etcétera, y cuando completo una tarea larga, de una suena la campanita, ¿no? Como en un acto de logro. Como, check. Campo vibratorio. Y bueno, exacto, entonces esos elementos, y por eso ya cada persona autoconoce sus motivadores, porque ¿quién más sino uno mismo para autoconocerse? Ese es otro valor del autolíder, el autoconocimiento y saber, bueno, una parte de eso es mía, también busco la ayuda, conecto con mis redes, pero la base es mía. Sí. No quiere decir que todo sea solamente yo solo, pero la base empieza en mí. Y luego Sí, y la decisión de qué me funciona, ¿verdad? Que a mí es lo que dices tú, mucha inspiración de maestros o personas que han pasado por lo mismo y que nosotros pues al final compartimos mucho, pues parte de lo que hemos estudiado, lo que hemos visto a otros trabajar, lo que hemos aplicado, pero lo que nos ha funcionado a nosotros es lo que más compartimos cuando somos coaches o maestros. Pero me encanta que hayas dicho, o sea, nosotros somos nuestro maestro principal y siempre nosotros somos los que tenemos que identificar, ok, ¿qué me funciona y qué me funciona en este momento? ¿Y qué me puede ser útil en este momento, verdad? Cada quien sabe sus nutrientes motivacionales, así como comparto yo, pues que en general no hay dieta fija para cada persona, para cada cuerpo, porque el cuerpo cambia todo el tiempo y cada persona tiene un sistema muy diferente. Lo que para ti puede ser un alivio, para mí no. Lo mismo con estos motivadores. Cada persona sabe, este es mi caso. Por ejemplo, no sé a ti, Carla, si te gustaría compartir, por ejemplo, cuáles son tus motivadores o qué elementos te funcionan como esa recarga de motivar. Sí, bueno, uno definitivamente el movimiento, incluso yo doy un taller que se llama El cuerpo que sostiene tus alas y es como el cuerpo realmente es un vehículo hacia esa visión de tu vida. Entonces no solo es quiero verme bien, yo me dedico pues toda mi vida he estado en fitness, wellness y poco a poco he entrado ya al tema de coaching de vida, de desarrollo personal, pero el cuerpo es esa conexión, o sea, nos ayuda como a elevar, a sentir nuestra energía de vida, como a conectar con nuestro prana, nuestro chi, como le queramos llamar. Como dices tú, de repente si lo que necesito es fuerza, entonces son entrenamientos como un poquito más intensos, más donde siento mis músculos. Si necesito liberar emociones, de repente hago yoga y en un estiramiento pues, lloro, ¿verdad? O sea, entonces el movimiento definitivo y también a mí me ayuda muchísimo a escuchar a mis mentores. Entonces, podcasts, audios. Otra cosita ahí, de pronto, como les decía, el desarrollo personal no son solamente libros, cursos, meditación, es muy importante el cuerpo. Y yo le comparto a muchas personas también el humor, ¿sí? La diversión, porque a veces en esos temas de desarrollo personal todo eso muy serio, muy enfocado,
y nuevamente todo es un equilibrio, ¿no? Entonces dar espacio a los hobbies, eh, sí, cualquier cosa que te guste, llámese fútbol, llámese cine, bueno. Y el humor, por otro lado, es también otro tipo de energía. Es una energía también mágica, entonces, en mi caso, nuevamente cada persona sabe qué tipo de cosas le dan risa, etcétera, y qué tipo de actividades. Pues una cosa que hice un día fue empezar a enlistar, a escribir, a hacer journaling, a hacer nota de algunos de los momentos más chistosos que he vivido en mi vida. Y empecé ahí a hacer journaling, a recordarlo. Después pues, voy a compartir un video de eso y se llama The Humor Box, o en español, Caja del Humor. Y ahí yo pienso que tengo ahorita una lista de 50 cosas, desde que yo también me río de mí mismo cuando hice X o Y cosa, o vi una serie, un capítulo de una serie que de verdad me hizo reír muchísimo, una persona en la calle hizo algo, y eso, así sea 5 minutos de comedia en YouTube, Sí. lo que sea. Ese humor Y es también. que la risa, sí, y está comprobadísimo, que la risa al final aumenta, mejora tu salud. O sea, hay estudios que comprueban que Exacto. si te ríes diariamente, vas a ser una persona más sana a nivel de riesgo cardiovascular, porque el corazón está muy conectado con tus emociones. Como Y sí, definitivamente. Y me encanta esa idea de hacer el diario de cosas chistosas, porque eso sí, buenísimo. nunca lo he Hay hecho. personajes que Sí. se llora, se ríe, y esos son los porcentajes. Nuevamente, yo le daría, no sé, un 30% al llanto, porque también es importante ahí descargar, soltar, pero 70% en la risa, o en otro tipo de energía. Es jugar con esos porcentajes y saber manejarlos. Y en este momento estás 50-50, listo, entonces empieza a tener un poquito balancear del lado de mentalidad de crecimiento, humor, ¿no? Pero paso a paso. Y ahí tú vas viendo cómo te vas sintiendo y vas cambiando los porcentajes, porque también eso es lo otro. Pienso que hay veces que le damos mucho más espacio al drama o a la tragedia, entonces tal vez hoy por hoy en muchos escenarios está 80-20 al revés, ¿sí? Como de mucho Sí. drama, no, podría ser al revés, un 30-70, pero 70 bueno, de acción consciente, Sí, positiva, de humor, sin dejar de lado las sensaciones que nos dan esos retos, que nos hacen claro. mejores. Ujú. Es buscar ese equilibrio, ¿verdad? Sí. Y algo que me ayuda mucho y que me ha ayudado mucho últimamente a justo a estar en el reto, claro, sentir, pero seguir adelante y buscar opciones, es el enfocarte en este espacio. O sea, yo sé que suena cliché y que es como parte de todo el rollo del crecimiento personal, pero es increíble cómo cuando de verdad lo empiezas a internalizar, es desde hoy. O sea, mi vida es hoy, no es ayer y no es hace 5 minutos. Y nos pasamos mucho tiempo haciendo como reproches de lo que nos pasó o de lo que no hicimos, de lo que hicimos. Justo ayer tuve una sesión súper poderosa con una de mis clientas que estaba como que estaba un poquito afanada, se sentía ya mal por una reacción que ella había tenido. Primero el aceptar, no pasa nada, o sea, me sentí triste, me sentí avergonzada, me sentí de esta forma. Y está bien, puedes sentir, no es, yo no debería sentirme así, me siento mal porque me siento mal, encima todo, ¿verdad? Sí. Y después seguirle dando, ¿verdad? Como que entonces, y sí, porque cuando hice, cuando antes, y hubiera hecho y no hubiera hecho y debía hacer, y entonces me voy a todo lo que yo debería haber hecho, y si no lo hice, es porque no lo Sí. tenía que hacer, ¿verdad? O sea, porque no lo hice, ¿verdad? Y es en este momento, o sea, si yo suelto, ¿qué pasa si yo no me acordara de todo lo de atrás? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer ahora, hoy? No con todo, o sea, ¿qué pasa si yo suelto todas esas piedras de lo que pude haber hecho, no hice, me hicieron, me quitaron, ¿verdad? Sino Sí. que dejo eso ir y es de hoy, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay en este momento, de aquí, porque solo este momento hay, pues? O sea, todo lo de Claro. atrás no existe más que en nuestro pensamiento. Vivir el ahora. Mira que justo también en estos meses vi una frase que decía que los seres humanos estamos hechos no para, algo así era como, no para olvidar,
porque se dice, bueno, olvida tu pasado. Ujú, ujú, No se puede olvidar porque siempre vamos a recordar escenarios. Entonces dicen, no es olvidar tu pasado, sino perdonar tu ujú, pasado y ujú. comprender tu pasado. Que dices, no, ya, hay una frase que decía, pues aquí en Colombia antes, como pasado, pisado. Ese pisado era como, sí, Claro, ajá, sí, debajo de sí, la cama, pero ahí iba a estar, ¿no? sí. Entonces lo olvidé, pero de pronto el mismo cuerpo guarda sensaciones Mm, de ese pasado, por eso también los traumas o los regrets, o sí. sea, eh, ¿cómo se dice regrets? Como Sí, remordimientos. ajá, el remordimiento y Ajá, como como que nos arrepentimos de algo que hicimos, ¿verdad? exacto, entonces tú lo has guardado en la cama en el olvido y lo mismo, pero en el cuerpo se sigue viendo ahí, ¿no? En Mm, tu postura, en tus expresiones o en tus reacciones. Entonces, me da mucha risa porque digo mucho que hay una generación que es muy de porque te quiero, te aporreo, y así eran como de golpear a la persona o de saludar así empujando. Me acuerdo en el colegio, por ejemplo, un adolescente, y eso es una reacción grabada en el cuerpo de escenarios pasados. mm, Entonces, ahí uno debe ser muy consciente del mismo cuerpo que guarda y que hay debajo de la cama, y nuevamente no es olvidarlo, sino perdonarlo y trabajarlo. Bueno, ya reconozco que esto pasó. Yo personalmente siempre visualizo mi pasado como una luz atrás, estelar. Mira, me ujú, gusta, bueno, creo que no me puedes ver, pero hay como una luz cósmica ahí mm, en la animación de Instagram. Pero yo veo mucho mi pasado como algo así, como una luz atrás que me impulsa. Yo lo llamo Learning Light o mm, luz de aprendizaje. Y todo eso como que, todo lo que pasa, el pasado es eso, una inspiración ahí, un motor que me impulsa a seguir, ¿no? Y eso como en el pasado, y nuevamente la incertidumbre misma del futuro, ¿no? Entonces, ujú. trabajo es el pasado, por acá, pero también estamos por allá como con todo lo que está pasando en el mundo, con esta Sí, sí, situación. y justo tuvimos un live con Sebastián, creo que hace un par de semanas sobre la incertidumbre y todo lo que nos genera estar pensando en un montón de cosas que tal vez pasan, pero que no están pasando y perdemos muchísima energía Total, porque es la en cosas que no podemos controlar, ¿verdad? exacto, y cosa que no podemos controlar es la distribución de la energía, por eso hay otra frase también de Srikama Rao, que es un autor que se me fue Me el muy bueno. encanta, así como... Y habla en inglés, nuevamente, y la digo ya en español, de focus on the process, not the outcome. Ujú, Enfócate en el proceso, ujú, no en el resultado. Eso es clave también en retos, obstáculos, sí, crisis, porque el resultado es cuando ya voy a dejar esta deuda, ay no, me van a caer más cosas y luego los temas legales, entonces yo empiezo a eh, anticiparme a un escenario que ni ha pasado y ujú, nuevamente estoy haciendo una mala distribución de energía. Bueno, no. Si empiezan a venir esos pensamientos a la mente, son escenarios, pero pues no me tengo que ir tan allá. Sí, calmamente, vamos acá al proceso. ¿Qué tengo que hacer? exacto. Pues Aquí, ajá. mi trabajo, abrir mis ingresos, de pronto ver otro negocio, en saber quiénes están necesitando una persona que les ayude en algo, y cada día me enfoco en preguntar, en contactar en WhatsApp, en llamar, y esa energía nuevamente se cambia de un 80-20, pero ahora como en un giro, ¿no? Entonces, Mm, 80% me enfoco en el proceso de hacer ujú, las cosas para salir de mi crisis y un 20% a esos escenarios. Sí, que cuando de pronto vienen ahí a la mente, ok, los recibo del futuro como escenarios, pero no los dejo inundarme, asfixiarme y llenarme de ansiedad, porque pues, ahí me voy a quedar. Entonces, hay que manejarlo también muy bien y ya vivir el proceso de las soluciones mismas, ¿no? sí, De dar los el procesos. paso y ver qué pasa. O sea, en el paso, en la acción chiquitita, aunque sea esta llamada, esto puedo hacer ahora. Eso me va a permitir, eso me da el poder para identificar qué me toca después, si funcionó, si no funcionó, ¿verdad? Y entonces el siguiente paso, Cada ¿verdad? cosa pues toma su tiempo. Unas situaciones de vida tomarán más, otras menos, Mm, pero pues hay que vivir cada proceso y tranquilos, ¿no? Ya cada una cosa, una comida se demora
una sopa colombiana, sancocho rico, delicioso, para que haces son 3 horas, ¿no? Pero fritas ahí salteadas en aceite de oliva, eso son 5 minutos, ¿no? Entonces cada proceso demanda el tiempo que demanda, dependiendo si son relaciones, dependiendo si son finanzas, dependiendo si son salud. Uno pues personal, Carla, para mí es salud, que ha sido un Sí, viaje de recuperación de varios años y yo llegué a medir la cantidad de veces al año que me hacía masajes, chequeos, acupuntura, etcétera, y ese fue mi proceso. Pues decía, ¿hasta cuándo voy a dejar de tener tal dolor acá, etcétera? Entonces, no haber una pastilla mágica que me cure de aquí a mañana, porque la vida me está guiando a un proceso que ha sido una oportunidad de aprendizaje para mí, para comprender mi fuerza, mm, para conectarme con el cuerpo, sí, pero ya mi así es, aceptación de, pues estoy en el proceso, sí, ya sea desde los chequeos mismos, exámenes, hasta hacer ejercicio, cuidarme más con lo que como, etcétera, y vivo el proceso. Ya, así es, bueno, se lo dejo al universo, pero pues de mi exacto. parte voy a hacer. Sí, eso es clave, ¿verdad? O sea, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy viviendo, cómo entro en este espacio de qué me puedo disfrutar de esto, qué puedo aprender, y el resultado, pues, ese no me corresponde a mí, ¿verdad? Le corresponde a Dios, al universo, a ese poder superior, como tú lo quieras concebir. Para bien o para mal, Dios sabrá. Y mira que, por ejemplo, Sí, mi falda me llevó